¿Cómo va, Franco? Bienvenido. Buenas, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, hay un poquito de delay, pero esto siempre sucede con las tecnologías estas nuevas. Ahí está, ahí apareciste, ahora te estoy viendo. Perfecto. Yo te escucho, pero la imagen tuya todavía no apareció. Ahí va. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Te escucho bien igual. Vos Ahí va. dale que esto es entre nosotros, pero después la gente lo ve re bien. Joya, joya. ¿Cómo andás, che? Tanto tiempo. Bien, la verdad muy bien. A las corridas, ¿viste? Porque salí de laburar a las 5 y bueno, me puse a ver qué podía preparar. Si bien, bueno, siempre uno termina improvisando sobre la marcha, pero bueno, está bueno tener una base para por lo menos saber más o menos qué vamos a compartir y eso. Así que acomodé acá, me vine a este sucucho que tengo acá. Y nada, Ahí ansioso de va. compartir. Sí, lo de preparado es para darle un poco de seriedad, pero bueno, también estos espacios nacieron para compartir, como bien dice, ¿no? El término palabra abierta y debatir y compartir y charlar entre amigues, así que en eso más que tranquilo que va a salir algo re lindo. Ahí vamos, ahí vamos. Está bueno lo que hacen. Estuve chusmeando un poco el perfil. La verdad, muy buena iniciativa. Muchas gracias. Somos medio cavernícolas con esto de las redes, pero ahí vamos. Se me tilda un poquito tu imagen. Sí, a mí también Ahí la va. tuya. Pero ¿cómo me escuchás? No, te escucho perfecto. El audio joya. Bueno, genial. Vamos para arriba entonces, como un programa de radio. Ahí vamos. Bueno, Franco, para ir arrancando, gracias por sumarte y abrir este ciclo de literatura que inicia hoy contigo. Contanos un poquito, ¿estás desde Tandil? Estoy de Tandil, sí, acá. Tandilvania. Tanvil, diría un amigo. Tanvil. Eh, no, no sé qué querés que te cuente. Por ahí, si querés me presento por ahí para los que no me junan, más si hay gente de por ahí de Uruguay De o Montevideo. Montevideo. Bueno, soy escritor de acá de la ciudad de Tandil, nací acá, ya hace varios años que escribo. Eh, Nada, escribo sobre todo poesía, pero también algunos relatos y cosas por el estilo. Eh, y nada, estoy viendo todo el procedimiento burocrático y demás para poder darle forma a lo que sería mi primer libro, que Esa, va para arriba. nuclea, digamos, casi 5 años, más capaz, 6 años de textos, una selección, Ah. así que vamos a ver qué sale con eso. Es todo un embole, ¿viste? Mucho Plata, rollo, ¿no? Lo burocrático, ¿qué tenés que hacer? ¿Lo de derecho de autor? eso es lo que menos me he fijado. Te piden un código que es un ISBN, que bueno, es como un código que te habilita a publicar. Después de eso, bueno, todo lo que es editoriales, hay editoriales por ahí más que rozan lo empresarial, ¿viste? Con esa lógica. Y también hay muchas editoriales autogestivas que están buenas. Así que estamos explorando un poco ese mundo. Y bueno, y la plata, ¿no? La verdad que es caro publicar un libro. Así que Sí. estamos viendo de a poco y craneándolo, dándole forma. Hay que sentarse a leer lo que uno escribió, que personalmente es algo que odio. Y seleccionar, ¿no? Decir, bueno, esto sí, esto no, esto capaz que me fui a la mierda, Que ¿viste? Y bueno, eso es el trabajo, digamos, pero bueno, vamos a ver qué sale. Ojalá que para el año que viene pueda tomar forma de algo. y además, esto de, ¿no? Lo que decías vos, de agarrar un texto y volverlo a releer, y como, bueno, ¿cuándo está terminado el texto? En un momento tenés que decir, bueno, corto acá porque si no, no lo termino más, o cómo es ese proceso de selección.
Mirá, yo a la hora de escribir por lo general me siento y lo que sale queda. Por ahí puede mutar alguna palabra, algún verso que por ahí quizás repite algo, pero la idea por lo general baja y queda. Lo que sí es difícil, por ejemplo, es ponerse a leer algo que uno escribió hace 6 años o más. O sea, yo escribo de los 13 y ahora tengo 22, entonces leerse a uno a los 13 años, 14, también implica, digamos, ver una mutación. Está buenísimo. El momento. Sí, ¿no? Interesante ese proceso, debe ser el ver todo ese camino también, ¿no? Porque está varias etapas, de los 13 hasta ahora, y bueno, también lo que van haciendo, ¿no? Siempre te encontrás con cosas distintas. A mí también me pasa, agarrás algo y decís, boludo, ¿dónde me estaba la cabeza en este momento? Uno no se reconoce o por ahí se acuerda de cosas que pensaba o de personas que uno era y que ya no es. Es un lindo proceso, está bueno, pero cuesta. Hay mucho, tengo, viste, una carpeta en la compu ahí que voy tirando ahí, voy acumulando cosas y bueno, el otro día la abrí y, no sé, 300 y pico de cosas, viste, y qué sé yo. Pasa, De acá, de acá igual. a que mi cerebro procese eso y diga, bueno, esto lo metemos, esto no, es un laburo, es un laburo. Che, y cuando arrancaste a escribir, ¿cómo llega la literatura a vos, el escribir? Buena pregunta. Un poco por un primo mío, que él escribía en las épocas donde se publicaban notas en Facebook, para los que somos mayores, eh, y él escribía cosas muy buenas, y un poco por ahí, viste, de leer y decir, mirá, qué lindo mundo, ¿no? Se puede de pronto con una hoja decir algo, crear un mundo y eso está buenísimo. Pero mis primeros textos eran muy esporádicos, muy... eh, cada muchos meses me sentaba a escribir y por lo general eran más cosas que no se razonaban mucho, ¿viste? En momentos de crisis o lo que sea, ¿viste? Más como una terapia que pensando en que alguien en algún momento lo podía leer, digamos. Eh, Sí, ¿no? Como el término, tomando un poco el término este de los poetas malditos, vomitar sobre el papel un poco lo que a veces, un poco un montón eso, de cosas que a uno le pasan en la cabeza. un poco eso y después me crucé con un profesor de literatura, de esos profesores, digamos, que realmente disfrutan lo que hacen. eh, y bueno, en un momento, no sé qué trabajo había que hacer de escribir algo, y bueno, ahí fue la primera vez que alguien me dijo también, che, mirá, está bueno esto, fíjate, leete esto, o buscale estas herramientas, ¿viste? Y ahí, bueno, en tercer año o cuarto año, no me acuerdo bien, de la secundaria, este mismo profe nos propuso hacer un proyecto de una revistita, tipo un fanzine, entre 3 o 4 alumnos que Mm. nos gustaba escribir. Y como íbamos a una escuela de arte, también había ilustradores, ilustradoras. Entonces surgió esta revistita que se llamaba Anaclusmos, que ahora no me acuerdo bien qué carajo quiere decir esa palabra, creo que era contra la corriente, algo así. Eh, y bueno, ahí estuvo mi primer poema, digamos, publicado, que era sobre, escribíamos sobre temáticas que íbamos viendo en la escuela. Mira, justo se acaba de sumar Gonzalo Grela, le mandamos un abrazo y bueno, eh, así surgió, digamos, el mito de Prometeo, que es el que roba el fuego, le roba el fuego a los dioses, ¿no? Y se lo baja a los hombres. Y bueno, ahí se fue mi primer poema, digamos, publicado. Eh, y ahí también uno se lo empieza a tomar más en serio, ¿no? Ya cuando lo ves en un proyecto, eh, ¿viste? Ya te empieza a caer otra ficha.
Y a partir de ahí sí empecé a escribir con más, digamos, constancia, y bueno, descubriendo autores y cosas que me iban influyendo también. ¿Y tenés algún referente así en la escritura que te guste, que vos decís, bueno, vas por esa línea, más o menos, ¿no? Claro, claramente que cada uno tiene su propia forma de escribir de alguna manera, pero ¿quiénes fueron esos referentes principales? Mira, me acuerdo, referentes van mutando porque también, según depende de lo que uno vaya leyendo, también se empiezan a meter adentro de uno esas cosas y por ahí uno se va, digamos, como contaminando en el buen sentido de esas obras. Eh, pero primero, por ejemplo, leía mucho Dolina, Crónicas del Ángel Gris, fue uno de los primeros libros que leí, así de decir, bueno, me siento a leer un libro. Y bueno, salían algunos relatos así, ¿no? Medio en esa línea, Roberto Arlt también llegó un poco después y bueno, era esa onda y en un momento, bueno, empezamos a tener otros hábitos un poco más psicodélicos y demás. Y bueno, llegó Rimbaud, llegó Artaud, llegó, bueno, los surrealistas. ¿Ya? Y bueno, ahí se me voló la cabeza. O sea, Son un pasar de... viaje. Esos autores, cuando te encontrás con Rimbaud, con Artaud, con Bukowski, con Alejandra Pizarnik, es un viaje, el cómo relatan las miserias humanas también un poco, ¿no? Lo que no nos hacemos cargo. Tal cual, y la forma sobre todo, ¿no? Porque por ahí la prosa lo que tiene, mucho razonamiento, ¿no? Mucho de cómo digo lo que quiero decir y qué personaje encarna tal perspectiva y demás. Y bueno, llegan los surrealistas y es subconsciente puro, es todo lo contrario, digamos. Entonces, bueno, Artaud es un viaje. Yo creo que lo conocí a los 15, me acuerdo, y cuando me enteré que el loco escribía gran parte de sus escritos desde el manicomio, fue como, ¡pa! ¡Qué viaje! Y además es súper contemporáneo, un montón de críticas sociales que hace el loco con respecto a la locura, es un viaje. bueno, está la carta a los poderes. Y por esos años sí, me acuerdo también que un amigo, Nachito, me prestó, venía como era como un libro clandestino, fotocopiado, pero armado con lomo, y traía el ombligo de los limbos, de Artaud, y bueno, también ahí flipé, flashé, ¿viste? Se abrió otra puerta, y Spinetta también, después con Guitarra Negra, y bueno, gran parte de mis primeros años estuvo como muy esa, esa estética surrealista, digamos, de que salga lo que está atrás de lo que dice uno, ¿no? Por ahí de no pensar tanto, sino de esto, ¿no? De que salga. Y bueno, así hay cosas, ¿no? Que uno, como te digo, se sienta hoy a leer eso, y si bien es re valioso, que está todo bien, por momentos hay textos que uno dice, bueno, no sé acá cómo me habrá pegado, pero está bueno releerse y ver qué pensaba uno a los 13, 14 años, ¿no? Tampoco fue hace tanto, Sí. pero es otra etapa. No, somos jóvenes también. Todavía. Y esto del término de la palabra como acción contestataria ante, ¿no? Y la palabra militante, ¿a dónde te lleva eso? El otro día lo hablábamos tuve también una entrevista así en este formato, y hablábamos, ¿no? Sobre la poesía como género, porque hablamos de este preconcepto que hay de, bueno, poesía, bueno, hablas de amor, ¿viste? Del amor en el sentido del romance, ¿no? Porque el amor es más amplio, pero... eh, y yo creo, siempre lo viví de un lugar muy natural porque primero estuvo la militancia, digamos, y bueno, y eso llegaba a mis escritos también. Pero sí, creo que tiene que haber un lugar para la realidad porque predomina mucho la idea de artista como iluminado, aparte de la sociedad, ¿viste? Y nada, yo creo que tenemos mucho de obrero y creo que realmente somos trabajadores de la cultura y
y en ese sentido nos tenemos que referenciar, digamos, con las mayorías, con las luchas que dan esas mayorías, y eso tiene que llegar a la poesía. Digo, no puede estar el arte por un lado y lo que hace al artista, digamos, como ciudadano o como ser social en otro mundo aparte. Creo que tienen que tener un equilibrio. Tampoco me parece interesante un artista que solamente hable en un lenguaje panfletario. No sé, los respeto a los artistas que lo hacen, pero también me parece que hay que tener un equilibrio entre las dos cosas. Ahí va. Mira, sí, es cierto. El arte como el arte popular también, ¿no? Y la construcción de cultura y de pensamiento crítico a través de las palabras es súper importante también. Porque, ¿no? Medio que cuando estás escribiendo también las palabras empezás a verlas y a decir, bueno, ¿qué significa? ¿Qué es lo que quiere expresar esta palabra? ¿No? Un poco haces ese trabajo. Sí, sí, totalmente. Y cuanto más avanza también el tiempo, uno va dándose cuenta del poder que tiene el lenguaje, ¿no? Lo vemos por ahí las noticias son el lugar más crudo, ¿no? Donde se habla, no sé, con sutileza por ahí, no sé, se vuelca la responsabilidad de un femicidio de pronto a la víctima. Y con una sutileza que puede pasar inadvertida si uno no está consciente de cómo las palabras significan, digamos. Eh, los medios creo que es lo más claro de eso, y como artistas también, ¿no? Lo que uno dice y lo que no dice, y a veces lo que no dice tiene más peso que lo que dice también. Eh, por eso digo que no me Sí. parece que tenga que quedar en una burbuja aparte la realidad y el arte por otro lado. Quizás es lo más fácil, porque digo, garpa más, eh, por ahí hablar de cosas menos arriesgadas, menos comprometidas, eh, qué sé yo. En mi parte surge de una manera natural, en el sentido de que, bueno, vivo la militancia, entonces todo el tiempo me va cayendo esa información y bueno, de pronto sale en un poema o sale en un texto. Pero bueno, trato de también de distinguir, decir, bueno, esto es una nota política, eh, esto es un poema, esto es un relato, para que no se mezcle, ¿no? Entonces cuando quiero Para hablar, no darle sé, como un encuadre, claro, como una cuando quiero hablar estructura. del problema de la vivienda, por ejemplo, en un momento hay que escribir una nota puramente política y en un momento puede surgir esa misma problemática a través de una imagen poética, pero está bueno también darle un espacio a cada una para que no se mezcle todo. Quedaste un poquito, ahí va, ahí volviste. Eh, sí, completamente, pasa igual. Además, creo que esto de romper un poco la estructura romántica de la poesía y de las palabras y adornarlas capaz y poner, y a veces hablar crudamente también en la poesía y ponerlo como realmente es, tiene un valor zarpado y llega de otra manera también, ¿no? No lo dejas a un claustro encerrado que es, bueno, un literato, sino que también puede llegar al que por primera vez tiene un acceso a la literatura o se está encontrando. Eso también, porque hay también un prejuicio en el sentido de que, bueno, si escribís poesía o escribís vulgaridades muy románticas o escribís en un lenguaje inentendible solamente para iluminados que están en tu misma altura, ¿viste? Con palabras súper rebuscadas, con un diccionario al lado. Y bueno, también ir en contra de eso está bueno. Yo trato, eh, nunca me interesaron los autores, digamos, así, ¿viste? Como muy súper complejo, bajo súper elitista, ¿viste? Entonces trato de que eso, ¿no? De que el lenguaje sea
el lenguaje que usamos, ¿viste? Por ahí, Igual, las palabras. menos es más, ¿viste? ¿Qué sé yo? También eso Arlt, por ejemplo, tenía mucho eso, ¿no? Hablaba, escribía como sin las S, por ejemplo, o como se pronuncia realmente acá, y lo odiaban en su Mira. momento. Lo odiaba, la Sí, academia lo odiaba. Hoy en día es reconocido gran. como uno de los escritores eh, más significativos de acá de Argentina, pero bueno, el tiempo también va poniendo las cosas en su lugar. Sí, obviamente. Obviamente. Bueno, el otro día nosotros estábamos haciendo sobre Pedro Lemebel, un autor chileno eh, que loco es cronista, del estilo de crónica, y hablaba de eso también, ¿no? De cómo a veces nos acordamos medio tarde de los autores y autoras, y después con el tiempo recién ahí se puede ver y hacer una lectura completa de lo que les decían, ¿no? Los autores decían en ese momento, o las denuncias que realizaban. En la juventud, nosotros también, También, y el los cambio de encaramos desde generación otro lado. también. Digo, no sé, no conozco mucho el tema, pero se me ocurre que Rimbaud, por ejemplo, o autores así, quizás en su tiempo no tuvieron, no el reconocimiento, ni siquiera la comprensión de lo que escribían. Y quizás generaciones posteriores resignificaron y le dieron la relevancia que ameritaban. Ha pasado con músicos que hoy en día son muy importantes y en su momento se murieron sin reconocimiento. Entonces, en ese sentido también las generaciones, el tiempo, va poniendo las cosas en su lugar. Está bueno, agradecido de que así sea. Sí, ¿no? Que nos llegan. Y de este libro, ¿lo estás realizando con alguien o van a ser solamente tus escritos? No, van a ser solamente textos míos por el momento. Quizás se sumen algunas ilustraciones si es que aparece la persona o las personas indicadas. También es una cuestión porque eh, si bien tengo mucha gente conocida y amigos que sé que se van a copar en ilustrarlo, también estaría bueno que perciban alguna remuneración y porque bueno, es su trabajo. Entonces pones a ver y a sacar costos y a lo que deberías cobrarlo y a lo que lo podés cobrar y ponerle precio, desvirtúa todo también. ¿Viste? Yo lo veo Sí, ¿no? como la antítesis de ponerse a escribir, ¿viste? O sea, cuando vos te pones a escribir es un extremo y el otro extremo es cuando vos lo vendés, ¿viste? Eh, pero Poner bueno, precio a lo que haces, el precio a un libro. ¿y cuánto vale, viste? ¿Cuánto vale? ¿Entendés? Mm. Es muy difícil. Pero bueno, igual Y, estoy en un colectivo que hemos sacado un libro, voy a tirar el chivo de vuelta, en la entrevista pasada hice lo mismo. obvio, Lo tengo acá, La Grataflora. Este es mira, un colectivo de escritores y escritoras sandilenses, que bueno, surge de este mismo profesor de literatura que te contaba hoy, Gonzalo, que bueno, después de muchos años, yo terminé la escuela y demás, surgió esto con grandes escritores, Gonzalo es uno de ellos, eh, tipo grandes, ya con varios libros y pibes que estamos recién arrancando y demás, que es el formato, digamos, de una peña, de juntarse a tomar birra y, bueno, charlar textos, compartir lecturas, y bueno, salió esto, que es este librito, que es una recopilación de textos de todos los que formamos parte del colectivo. Eh, Ahora está por salir el número 2. Probablemente antes del fin de año, ojalá que salga. También tiene vamos ilustraciones, aquí. también hay ilustradores en el grupo y está bueno. Pero bueno, este libro ya lo estaba pensando más como sacarme todos esos textos que te contaba hoy, que están ahí, viste, como un cuervo, viste, picoteándote,
Entonces los quiero, bueno, sacar en ese libro y ya, y bueno, empezar a pensar en lo que viene, porque también es como algo pendiente que tengo, que quieras o no, eh, te va, te va trabando también. Sí, ¿no? ¿Y estudiaste, arrancaste a estudiar algo relacionado con las letras o algo, o lo estás haciendo desde un lado más autodidacta? No, siempre totalmente autodidacta. Incluso, siempre digo lo mismo, soy más escritor que lector. No he leído mucho, en Mira, realidad. No he leído mucho en mi vida, digamos. Leo, pero leo las cosas que me gustan y siempre un autor que me lleva a otro autor y de esa forma, pero no tengo las herramientas para hacer un análisis súper académico de un libro, o una reseña, no. Y no me interesa tampoco porque no me interesa estudiarlo. Ahora estoy estudiando historia, que bueno, me apasiona desde siempre, que también, ¿no? Lo que se cuenta y lo que no se cuenta, lo que hablábamos hoy un poco, lo que se omite, y bueno, me parece también, la docencia me parece también una carrera que en ese sentido tiene un peso social, digamos, muy importante, y bueno, estoy yendo por ahí, eh, con muchas trabas, pero bueno, en algún momento seré docente. muy piola. Bueno, nosotros nos conocimos también en el ámbito secundario y en la militancia secundaria, y con profesores que también te incentivaban para adelante y que juegan un rol re importante. Creo que sobre todo en la secundaria el rol del docente es muy importante en generar más pensamiento, en abrir la cabeza. Mira, Sí, acá te están diciendo que, mira, acá te mandan al frente y dice que estás estudiando letra porque la historia es hija de la literatura. sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, me interesa más por ahí ese lado que analizar obras. No, desconozco igual que cómo es la carrera de literatura, pero tengo esa concepción de leer y analizar y cosas que no me interesan. Y con la puntuación, la métrica, la rima, yo siempre tengo esa duda y siempre la consulto porque me pasa de escribir y después leo y digo, ¿y la puntuación? El rol de la puntuación en lo que uno escribe, la coma, el punto y coma. Para mí es al pedo. Sí, depende de la intención. No sé, de repente si querés escribir una décima o cosas más, digamos, más que tienen que ver con esa métrica, está bueno poder sentarse y poder realizarlo. A mí personalmente me cuesta un montón y no siento que, como te digo, no fluyo de la misma manera y siento que me condiciona, porque si yo quiero decir una palabra, y bueno, si no rima con la estrofa anterior, viste, bueno, lo lamento, pero yo quiero decir esa Okay. palabra. Entonces, en mi percepción es un condicionante, pero bueno, hay autores que igual se pueden amoldar a eso, igual volar, digamos. Pero no creo que sea excluyente, ¿no? O sea, en el sentido de decir, bueno, si no rima no es poesía, o acá te faltó un punto. Hay autores, no me acuerdo ahora cómo es que se llama, tengo una memoria de mierda, pero hay un autor que no usa ni punto ni coma, usa solamente Mira, punto aparte, digamos, párrafo aparte. Entonces todo seguido, párrafo aparte y arranca, no me puedo acordar ahora cómo se llama. Eh, pero bueno, bueno, cuando Artaud vi que hablábamos de Artaud. Vos encontrás la escritura de Artaud y el loco tiene, me parece que también va medio por ese lado, ¿no? Como el escribir y cómo sale. Porque no tiene mucha vuelta de enroscarse con las comas y eso. El loco, viste, que va separando, como decís vos, va poniendo punto aparte. ahí está, Saramago. Saramago. Eh, Saramago, mirá. es un autor muy interesante. Yo leí las intermitencias de la muerte, algo así se llama. Zarpado. Mirá. Y como digo, ¿no? Hay autores que buscan eso. Yo creo que está bien en el sentido si uno lo busca.
Ahora, si vos te pones una traba en tu escritura, o sentís que tu escritura es menos porque no rima, eh, la verdad no sé, no le doy importancia a eso. Creo más en la autenticidad de lo que se escribe que cómo se lo escribe. Eh, sí, Mira, qué importante eso que dijiste. con la ortografía sí soy, no rompepelotas, pero escribo sin faltas, en el sentido de que, bueno, no sé, tengo una educación que me permite saber cuándo hay una falta de ortografía y cuándo no, pero eh, si se entiende la palabra, es lo mismo, digamos, es como hablamos de arte, ¿viste? O sea, no hay una S y bueno, si vos cuando hablas no la pronuncias, ¿viste? Tal cual. Es eso, ¿no? Escribir como uno habla. Eso es zarpado. Te quiero hacer una consulta o más tirarte una que me está pasando a mí, que lo estoy súper analizando, y es incorporar los cambios del lenguaje, ¿no? Que se van poniendo en la agenda y que nos vamos encontrando, como por ejemplo agregar la E a la hora de escribir. ¿Vos con eso cómo te vas? ¿También lo haces, depende cómo te sientas y lo vas largando o cómo lo incorporás? Por lo Porque viste que el general, lenguaje va mutando. por lo general no me sale, pero no me sale ni siquiera hablándolo. Soy muy respetuoso, digamos, del movimiento de mujeres, de disidencia, y entiendo la importancia que se le da en el sentido de que, bueno, de pronto hay sectores que no se sienten nombrados y demás, pero en mi escritura por lo general no está la E. Eh, por ahí sí pongo una X, eh, Ahí pero va. muy de vez en cuando. Pero no sé, hay idiomas, por ejemplo, como el inglés que es neutro, eh, y también la opresión de la mujer es igual, entonces, si bien lo comprendo y lo respeto un montón al lenguaje inclusivo y aplaudo a los que pueden usarlo, a mí no me sale. Eh, Lamentablemente, estoy completamente a favor de que se use y aplaudo, porque bueno, el lenguaje, como hablamos hoy, también es algo a deconstruir, pero a mí no, personalmente no me nace a la hora de escribir. Porque yo creo que eso también va mutando con el tiempo, ¿viste? Como vemos, capaz, autores que leemos que son de otra época, vamos viendo también la modificación del lenguaje, los términos, cómo se usa. Y creo que también hoy está sucediendo esto, que está re piola para analizarlo y ver cómo a la hora de escribir también cada uno lo interpele, ¿no? Está buenísimo. Yo realmente aplaudo, como te digo, todo el movimiento y aprendo un montón, o sea, desde ese lugar, ¿no? Que creo que es el que nos corresponde a los varones también, en el sentido bueno, aprender, ¿viste? Callarse la boca y aprender de todo esto que, que nada, es un aprendizaje constante. Eh, y en ese sentido el lenguaje es muy importante también, eh, pero bueno, como te digo, ¿no? Por ahí a la hora de escribir no le doy bola a eso. Eh, por una cuestión de, como te digo, también cuando escribo, viste, capaz que dura, no sé, 2 minutos el acto de sentarse a escribir, entonces sale. Sí, ese proceso creativo, ¿no? Del que tanto se habla. Sí, está buenísimo que las pibas y los pibes que escriben lo empiecen a usar y que rompan las pelotas, porque lo que más me gusta a mí es cómo rompe las pelotas, ¿viste? Porque cómo le molesta a la gente. Eh, Entonces, si molesta es porque está bien. Obviamente, sí, a mí también, bueno, a mí me pasa a veces que me cuelgo y digo, bueno, con todas las reglas que nos enseñaron, ¿cómo lo aplicás? Y a veces es un aprendizaje constante que está de más, ¿no? Porque te pone en juego también a pensar las reglas del lenguaje y todas esas cosas que vamos aprendiendo, ¿no? De la institución un poco. Tal cual, tal Eh, cual. Che, y bueno, me contabas antes de largar el vivo que habías seleccionado ahí un par de textitos. Tengo un par de cosas, sí, acá a mano. eh, no sé por ahí por dónde arrancar, pero
Si querés te comparto uno que salió acá en la Grata Flora, Sí, dale. que habla bueno, de esto, ¿no? De la poesía. ¿Dónde está la poesía hoy en día y por qué esto de, bueno, por qué es un garrón escribir poesía, ¿viste? Ese preconcepto del que hablábamos hoy, eh, que incluso a la hora de publicar un libro también juega en contra, ¿viste? Un libro de que de poesía, ¿viste? Ya hay como una reticencia. Eh, lo leí el otro día también en una entrevista, pero bueno, lo voy a compartir hoy también. Se llama ¿Y la poesía? Cuando parece que no hay nada detrás de la oscuridad, ahí está la poesía, como un chispazo fugaz en la oscura inmensidad del universo. Cuando parece que estás solo en tu nada solitaria, ahí está la poesía, como un planeta a la deriva en la silenciosa expansión de la galaxia. Cuando parece que está ciego el silencio, ahí está la poesía, como una voz que grita ante la sordera autómata del mundo. Cuando parece que la libertad está prohibida, ahí está la poesía, caminando desnuda y sonriente en la avenida clausurada de la historia. Cuando parece que se ha extinguido la rebelión, ahí está la poesía, revelando con su métrica lo inestable de las obviedades. Cuando parece que no sirve de nada cuestionar, ahí están los poetas, como candiles en la oscuridad, alumbrando precariamente el camino del pueblo. Cuando parece que han encerrado a los locos en blancos cuarteles, ahí está la poesía, ahí están los poetas, armados de infinita paciencia, entrando en las ciudades como los rayos del sol. Cuando parece que la poesía no sirve para nada, hoy que todo tiene que servir para algo, y la música está vacía, y las palabras ya no dicen, y el lenguaje es obsoleto, y la luz no atraviesa las verdes nubes radiactivas, ahí está la poesía, como antídoto, como respuesta, como delirio quijotesco, recobrando su fuerza en un tiempo en que todos la desprecian, en que se automargina y se siente fea y desquiciada y triste la pobre poesía, entre las demás artes bellas y alegres de perfecta silueta, renaciendo en un tiempo donde nadie lee poesía, pero hay cada vez más poetas saliendo de su madriguera, cada vez más poemas abandonando los húmedos ataúdes de las mesitas de luz, demostrando ser el megáfono de los que no tienen voz, destruyendo los seductores discursos del poder, que derraman brea caliente sobre el papel, difundiendo en coloridas pantallas su plan de miseria y de muerte. Ahí está la poesía, como una trinchera para dar batalla, como una flor en el cañón de los fusiles, como una melodía susurrada en la noche solitaria de un calabozo frío y oscuro. Y alguien escribe, entre desgarradores gritos de gorriones torturados por nuevas y simpáticas picanas, entre el hambre y el llanto y la desesperanza de miles de madres, entre la descomposición nauseabunda de millones de toneladas, alguien escribe, en la pared pasable de un calabozo frío y oscuro, donde la poesía entra lentamente por las grietas de los muros, como los rayos del sol cuando amanece. Zarpado. Está buenísima. ¿Esa en qué año la escribiste? Esta debe ser del 2018, por ahí. Sí, 2018, por ahí. ¿Qué añito? 2018. Anito complicado, sí, sí. Anito complicado. Sí, la verdad que bueno, me pasa cuando te leo también por Instagram, que hoy lo mencionaba, que es zarpado, luego conocer gente que hace muchos años no ves y ver ese crecimiento y ver cómo avanzan con las letras y con el arte en general, me parece zarpado. La verdad que gracias por compartir. No, gracias a vos, bueno, por las palabras y por el espacio. Eh, Estas herramientas también está bueno usarlas porque estuvieron ahí un montón de tiempo y bueno, tenía que venir un virus mundial, quizás para que empiece a usar, está bueno. Eh, Qué sé la yo, es verdad como que sí. poner el granito de arena, ¿no? Como
a mí me gusta por lo menos decirle como la acción, creo que la palabra y la poesía y la literatura es la acción contestataria contra las opresiones de los pueblos y me parece zarpado también poder generar en estos espacios eso, ¿no? Un poco de pensamiento y compartir cosas distintas a las que siempre te imponen compartir, ¿no? Con esto de, bueno, siempre te van a dar lo que a vos te gusta, entonces, bueno, vamos a generar otro contenido distinto. No, Y ni hablar, abrir, aparte es nada, no abunda por lo general el arte en las redes, ni nada que se le parezca. Por ahí todo lo contrario, ¿no? Abunda en, viste, la pose y otras cosas que también está bueno, pero tiene que haber lugar para todo. sí, qué sé yo, es la llegada también, ¿no? A las nuevas generaciones y que ya nacen con esto medio en la mano, ¿no? Un poco este lenguaje. Porque además, bueno, que hablábamos del lenguaje, el lenguaje en las redes. ¿Vos te lo has preguntado? ¿Qué pensás sobre eso? ¿Sobre los lenguajes en las redes que se usan ahora? Los simbolismos. Sí, no, o sea, me parece que está bien porque se reinventa todo. Lo que no me parece bien es la otra cara de eso mismo, ¿no? De estar pendiente o creer que lo que está en las redes es la vida real, o que el grado de adicción que se genera. Justo antes de ayer estuve viendo un documental, nada, de chabones que habían laburado en estas empresas de redes sociales, y nada, contaban, digamos, cosas que, nada, te dan ganas de cerrarlo, tirar el celular por la ventana, ¿viste? Y chao. Realmente sí, mete miedo. Nada, ¿viste? Está todo medido, todo calculado. Saben más de nosotros que nosotros mismos. O sea, nos conocen más ellos que nosotros. Olvídate. Pero bueno, yo también, el otro día lo contaba también, tenía un perfil personal y un perfil para los textos. Y en un momento, bueno, también ese proceso de asumirse uno también, ¿no? Un poco más como con las cosas que hace y demás. Y bueno, decidí empezar a publicar mis textos ahí, acá en esta cuenta, y que sea la única cuenta que tengo y chao. Y en ese sentido también, porque uno le empieza a dar otro uso, lo empieza a ver con otra cara, digamos. Me gustaría usarlo mucho menos de lo que lo uso igual. ¿Viste? Me encuentro en el día a veces pasando historia como un orangután, ¿viste? En piloto automático, que nos pasa a todos, pero bueno, está Acá tomando mate, acá escribiendo. en ser consciente, ¿viste? Está en ser consciente de eso y bueno, buscarle la vuelta, el equilibrio. Sí, Es una ¿no? herramienta copada, sí, es una herramienta recopada, pero bueno, también tiene eso, ¿viste? Y nada, te come la cabeza, te despertás, ¿viste? Y ya revisás el teléfono, lo primero que hacés, y de ahí, bueno, todo el día. Y ver con esto, ¿no? Viste que a veces se dice, bueno, ¿para quién escribís? ¿Escribís para uno? ¿Uno se escribe para uno o se escribe para quien lee? Y ahí me parece que hay una línea fina y re interesante también, que juega un poco con estas redes, ¿no? Uno que hace, ¿estás publicando para el otro o publicás, bueno, compartiendo, ¿no? Con esto, decir, bueno, comparto lo que hago, comparto cultura, y a quien le llegue, y está todo bien, o bueno, lo hago para ver cuántos followers tengo, o para cuántos me gusta tengo. Hay de todo, ¿viste? Yo trato de que no me coma la cabeza, porque de pronto escribís un poema sobre algo y ese poema quizás tiene el doble de repercusión que otros poemas, entonces vos sabés que si escribís sobre eso, que tu público está, digamos, esperando eso, pero bueno, ahí perdés libertad a la hora de crear también. O sea, si vos creás pensando en si va a llegar o no, ya no estás creando libremente, entonces está bueno saberlo, ¿viste? Está bueno saber qué es lo que llega, qué es lo que no llega, eh, pero bueno, no para que te condicionen, creo yo.
El otro día hablaba con un amigo que él está estudiando marketing digital y bueno, eh, me decía, viste, esto. Bueno, fíjate a ver qué publicación es la que más llega, entonces más de eso te va a llegar a más gente y no, la verdad que no me interesa. Pero sí, funciona así. Funciona así, ¿viste? Más vale ser consciente de que funciona así, eh, pero bueno, también creo que se le hace mal al género. Porque bueno, de pronto un poema de amor tiene el doble de repercusión que un poema de una realidad social, entonces bueno, dejo de escribir de realidad social y bueno, escribo poema de amor que sé que lo comparten 50.000 personas y bueno, la pregunta es, ¿vos de qué querés escribir? Entonces, si te condicionás en la vuelta del público, digamos, está frito. Creo que Sí, me fui. la magia es cuando haces lo que vos querés, y cuando no lo cambiás y gusta igual. Me Tal parece que va por cual. ahí. Y en esto de, ¿por qué crees que pega tanto el poema sobre amor? ¿Por esta estructura que nos enseñaron del poema más romántico? No lo ¿O porque es sé, algo que los seres humanos todavía no terminamos de entender? no lo sé, pero creo que tiene algo más que ver con que por ahí es algo más feliz. ¿No? El otro día veía una entrevista del Flaco, de Spinetta, que él decía, le preguntaban por qué, como que las canciones que él hacía eran, viste, como bajón, como medias de depre. Y él decía, no, o sea, no es algo triste, sino que por ahí, bueno, ser consciente de ciertas cosas te roba la risa un poco. Entonces creo que va por ahí, quizás. Por ahí el amor o el estar enamorado eh, garpa más en el sentido de que es algo bueno. Entonces por ahí ponerse a pensar en las injusticias del mundo o no sé, en la soledad o en otros tipos de cosas, eh, nada, la gente no tiene ganas. O sea, agarraron el teléfono justamente para evadirse de esa realidad, entonces, bueno, por ahí si la encuentran en la misma red, quizás le llama menos la atención que un poema que dice, no sé, eres como la primavera. Sí, los primeros. No está mal, no está mal. Sí, Hay que no, escribir sobre el amor, obviamente, pero no pero puede ser es lo algo que, no, obvio, y además que es algo re loco, ¿no? Cómo se aborda en distintas épocas y cómo se va modificando el concepto de amor y a través de ahí cómo se va plasmando en la literatura también un poco. tal cual, tal cual, pero igual persiste un montón esta idea bueno, la idealización y todo lo que conlleva, ¿no? El hecho no sé, ponerse triste por una ruptura o, eh, no sé, queda un montón de eso e incluso a uno mismo queda dentro de uno, ¿no? Porque son generaciones enteras que recién ahora está dando vuelta un poco la historia, pero igual, digo, nosotros mismos lo tenemos adentro, ese chip, por más que luchemos contra eso. No sé, es cultural y los cambios culturales llevan mucho tiempo. Y bueno, la poesía dentro de esa misma cultura también refleja un poco esos cambios. Y sobre estos conceptos, vos ahí en el poema que leías recién que se publicó en la Gata Flora, del silencio. Qué hermoso concepto, ¿no? El silencio como engloba muchas cosas. Para vos, el silencio, ¿qué es? Yo tengo una construcción del silencio en el sentido, o hay varios silencios. Por un lado me remite a represión, al silencio obligatorio, digamos, ¿no? Esta cosa de, bueno, de saber lo que pasó en nuestro país, lo que sigue pasando. Eh, bueno, el caso de Facundo Astudillo Castro, sin ir más lejos, ¿no? De que quizás tuvo la mitad o menos repercusión que la del caso de Santiago Maldonado,
ser otro gobierno, y el silencio, ese silencio, digamos, que tiene que ver con la represión, sigue estando muy presente. Y así con un montón de luchas y de cosas que no, o sea, si prendés la tele no las vas a ver. Eh, entonces, un poco el poema hace alusión a eso, ¿no? Dice, cuando está ciego el silencio, o sea, eh, esas cosas que no se ven, que no se dicen. Eh, y por otro lado, creo en otro silencio, que es el silencio buscado, que es muy necesario en estos tiempos también, porque hay ruido por todos lados, digo, no solamente la ciudad, los autos, sino la misma red, ¿no? Contenido, contenido, todo el tiempo contenido bombardeándote. Entonces, en un momento está bueno parar la pelota y decir, no, loco, no sé, me voy a la sierra o me voy a andar en bici o busco bajar, porque ese silencio ese sí es saludable, y hay que buscarlo también. Pero por ahí en el poema hace más alusión a este silencio que te digo, ¿no? De esto no se habla, o no conviene hablar. Sí, que pasa un montón, ¿no? Creo que el circo mediático también es bastante grande y bueno, para mí la literatura rompe un montón. Creo que los libros siguen vivos todavía, aunque no quieran hacer creer que no, siguen vivos y siempre hacen eso, ¿no? Claramente, y sobre todo, bueno, con la conciencia que hay en este país, más allá de todo, creo que está muy firme la conciencia de lo que fue la dictadura, de lo que fue el genocidio. Entonces, si bien los gobiernos siempre buscan eh, tantear para ver si pueden traspasar eso, está muy firme, eh, está muy firme, eso, por suerte todavía, en mi opinión. Entonces, bueno, está bueno también estar alertas y no ser cómplice de ese silencio cuando pasa algo que nada, que nos choca a todos, sea una desaparición como en el caso de Facundo, sea un desalojo como en el caso ahora de los vecinos de Guernica que están resistiendo ahí, y bueno, y así con todo, ¿no? Obviamente. Y en Tandil, ¿cómo ves al Tandil de ahora con respecto a la cultura? Mucho no ha cambiado, o sea, tenemos 20 años de gestión de lo mismo, y eso sobre el plano, digamos, de lo político quizás, pero desde el plano del propio artista o del movimiento de artistas, veo que predomina mucho el ego, predomina mucho esta cuestión bueno, soy artista, entonces no me meto en ciertos temas y salto solamente cuando me están por cerrar algún espacio que tiene que ver con lo que yo hago o cuando me toca directamente a mí y no al servicio de otras luchas y ni siquiera de una organización, ¿viste? Si bien ahora sí se está dando con pasos a organizarse, no dejan de ser burocracias también. Hay burocracias también dentro del propio movimiento de artistas, que responden a cierto sector político, entonces no es independiente. Eh, pero bueno, sí está habiendo un cambio. Esta lógica del ego y de la competencia se está rompiendo. Y bueno, en mi opinión falta, digamos, que se reconozca eh, el colectivo artístico como parte, digamos, de como los trabajadores que somos. Eh, pero bueno, también cuando se busca construir por ahí algo, alguna, eh, alguna organización sin que haya vínculo humano, primero, eh, por lo general no prospera. Entonces, en ese sentido está bueno lo que hace la Grata Flora porque se construye ese vínculo tomando birra, compartiendo y después sí, bueno, la organización. Pero bueno, si no nos conocemos entre nosotros, está bravo para organizarse. Si no nos saludamos en la calle. Sí, ¿no? Y que medio que
Esas cosas igual me parece que bueno, viendo un poco esto que contaba, va avanzando con el tiempo, aunque lento, pero bueno, también hoy lo pone en discusión esta situación de estar en una pandemia y cuánto hay cuidado sobre los trabajadores de la cultura, ¿no? Los generadores de cultura, Tal o cual. reconocimiento. Se ve sobre todo, por poner un ejemplo, con los artesanos, los compañeros artesanos, eh, que bueno, tuvieron mucha dificultad, habían vuelto a su trabajo, pero bueno, sin turismo no venden lo mismo, ahora ni siquiera pueden trabajar, no hay un subsidio, no hay... Entonces, bueno, tiene que haber una organización y coordinar, sobre todo. Coordinar entre artesanos, músicos, artistas callejeros, ¿viste? Porque si no, por ahí vamos siempre solos, ¿viste? Van los artesanos por un lado, los músicos por el otro, y así, y se complica, porque bueno, no está esa conciencia de que unidos se puede hacer más fuerza. Eh, Sí, pero obviamente, bueno, en general colectivo. Yo creo que el arte no puede estar fuera de ese general colectivo, como tampoco puede estar fuera de lo político, ¿no? De la realidad política del pueblo. yo creo que sí, y bueno, hay experiencias, por suerte, que van barriendo eso de a poco. Como te digo, está bueno también ser consciente de que no se genere una nueva burocracia, porque, bueno, o sea, si logramos vencer la burocracia que te imponen de arriba, pero desde abajo creamos otra burocracia, se empieza a complicar. Eh, pero bueno, sí, la situación de los artistas en general en la pandemia es desastrosa. Y hablando un poco de otros autores y autoras, últimamente, ¿cuál es el que te has encontrado que decís me voló la cabeza y me cambió la forma de ver las cosas? Me digas uno así que... En realidad, últimamente estoy teniendo reencuentros con libros nuevos, pero de autores que ya había chusmeado. Uno de ellos es Enrique Sims, que lo nombré también en la entrevista anterior, que, bueno, hay que leerlo lo que hablamos hoy, ¿no? Siendo consciente de cómo cambia el tiempo y quizás algunas cosas que decía pueden ser malinterpretadas hoy en día o bastante chocantes, pero es un autor muy interesante. Compartió con Lemebel, con Pedro Lemebel en una revista en Chile. Eh, bueno, yo lo conocí porque él hacía monólogos antes de los recitales de Los Redondos. Eh, Mirá, Antes de que arranque el recital, él salía y hacía unos monólogos muy buenos, muy locos, ahí en esa psicodelia, en esa atmósfera. Y bueno, tiene libros muy interesantes. Este, y él hizo una revista que se llama Cerdos y Peces, que bueno, fue una revista, fue como el antecesor de lo que sería hoy Revista Barcelona, por ejemplo, pero mucho más al hueso. Eh, Ese es uno de los autores que estoy reencontrándome y que me está volando la cabeza. Y otro es Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa. Eh, mirá. que bueno, por ahí su faceta de escritor no es tan conocida, por ahí se lo conoce más por sus historietas, pero como escritor es brillante. Sobre todo Mm. porque tiene una simpleza que es muy compleja, paradójicamente. Eh, con muy poco, como lo hablamos hoy, sin lenguajes, viste, académicos ni nada, el tipo, Rebuscado, claro, ¿no? el Adornar tipo la palabra. planta una historia ahí con humor mezclado, viste, me encanta, me encanta. Sí, ahora estoy leyendo La Gansada, que es una novela de él, la recomiendo, Mirá, la estoy arrancando recién, pero es una novela de la puta madre, zarpada. qué piola. Y por Mirá, ahí no, de anda, Fontana Rosa no he leído tanto. Falta todavía, la verdad que alguna cosita que va cayendo ahí, pero es verdad que la parte de sus libros y sus cuentos es
no es muy, uno llega más a la historieta, ¿viste? Historieta, ¿Qué claramente. pasa con algunos autores? Hay un libro que no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que era Cuentos, Relatos y otras hierbas, algo así se llama. Eh, que bueno, son todos cuentos cortos, que son increíbles, que te hacen reír mucho. eh, y está bueno para entrarle por ahí. Yo novela de él es la primera que leo, no sé, creo que tiene un par más, eh, pero es la primera que leo, sí, sí. Después, ¿qué otra cosa? Eh, bueno, estoy leyendo un libro de filosofía hace como un año, que estoy ahí, viste, es muy denso, que es de la voz, ¿Cuál? es la voz Zizek, eh, sobre la violencia, se llama. Nada, Mira, reflexiona sobre la violencia en todas sus dimensiones, y es muy interesante, lo que pasa que es, viste, bueno, es un filósofo. eh, Pero bueno, con la también pasa lo mismo. A veces leemos autores que si bien en algunas cosas pueden ser contemporáneos, pero en la forma de escribir es de otra época, digamos, y que lo lees hoy, hay un montón de conceptos que te rompen la cabeza. Necesitas cómo lo aplicás al hoy, a tu cotidianidad, a lo que vos tenés cerca. ni hablar, ni hablar. Zizek igual es, creo que este libro es del 2008, por ahí, 2006, 2008. Lo que pasa es que el tipo te mezcla cine con psicoanálisis, con filosofía, ¿viste? Entonces en un momento se te hace un pedo en la cabeza. Lo voy leyendo ahí, ¿viste? Sí, 5 o 6 páginas por mes le meto y lo dejo. y cuando lo debes agarrar, la releé de vuelta para Sí, ver sí, qué era sí. lo que había Te ahí. quedás en el primer Sí, capítulo, re pasa. sí, mal. Y viste que hay libros que los agarrás y depende cómo estás, siempre le encontrás como otra vuelta de rosca más, ¿no? Que eso pasa con la literatura y que es re entretenido. También, bueno, con Crónicas del Ángel Gris, el libro de Alejandro Dolina, me pasó eso. O sea, fue el primer libro que leí de principio a fin en mi vida. eh, y bueno, lo he leído, no sé, 4 o 5 veces y siempre le sacás algo más, ¿viste? No es lo mismo leerlo con la cabeza de, no sé, 9, 10 años que de repente leerlo a los 15 que leerlo ahora. Hay cosas que, Pa, eso, hay cosas que vas entendiendo, otras cosas que las resignificás. Está bueno ese ejercicio. Y con el libro este que estás armando tuyo, ¿cómo le vas a dar esa recopilación, si se puede contar un poquito de estas etapas, ¿no? Porque tener poemas desde los 13 hasta ahora debe ser un viaje también, cómo los unificás o cómo los volvés un libro. ¿Vas a hacer medio como un pasaje de principio los primeros hasta los últimos, o los vas a mezclar, o los vas a poner en capítulos? Muy buena pregunta. En realidad, la primera vez que pensé en hacer un libro, tenía 15 años más o menos, 16, poner, y dije, bueno, lo pensé en formato más fanzine, no sé, 30 páginas, eh, y bueno, eran poemas, digamos, con una misma estética, donde era bastante apocalíptico todo, y, y medio surreal también, viste, esto que hablábamos hoy, no había mucho raciocinio, era más, viste, caos. Por la edad también. Eh, Obviamente. y La bueno, adolescencia. y hoy en día lo volví a leer hace poco y me asusté un poco porque eh, medio profético, ¿viste? O sea, se llamaba Los alaridos de la peste, ¿viste? Entonces de pronto Ah, lo leí en pandemia, ¿viste? Y decís, guau, pará, ¿viste? Eh, me asusté un poco, pero es todo así, medio apocalíptico, hay mucha basura por todos lados y nada, contaminación, mutantes y ese tipo de cosas. Eh, entonces mira, lo que había pensado era
ya que eso ya estaba seleccionado, era hacer como 3 capítulos, que serían 3 mini libros, en realidad en uno, eh, que bueno, el primer capítulo sea este, después vino otra etapa que era más de, de botella y cenicero y mirar la pared, ¿viste? Y bueno, y Y la esa noche. noche y bueno, todo lo que acarrea. Y bueno, después otra etapa que por ahí tiene más que ver con ahora, ¿no? Que no sé si hay más certezas ahora, pero hay dudas más sólidas, por lo menos. Eh, por lo menos están más firmes las Y un dudas. poco con eso de no, porque no te ha pasado que decís, bueno, empezás a abrirte y a conocer un montón de cosas y a ver que todo se sigue repitiendo y todo es lo mismo, entonces en un momento estás como trancado con que no va a haber salida y que eso es así de determinada manera y que todo es una mierda, y después llega un momento en el que asimilaste todo eso que fuiste aprendiendo y decís, bueno, hay que construir para más adelante porque por ahí es la salida, ¿no? Medio como retomar esta frase de defender la alegría como trinchera. Tal cual, y bueno, un poco el último, que bueno, es el que recopila cosas más de este último tiempo, va más por ese lado, de por ahí buscarle otra vuelta, digamos, buscarle otra vuelta, de vivir de otra forma también, porque bueno, son cambios que van atravesando uno, por ahí eh, una vida un poquito más organizada, dormir un poco mejor, hábitos más sanos, cosas más Más estables. saludable. Claro, por ahí un poco más de estabilidad, entonces también se refleja en los poemas de este último tiempo y que bueno, ya últimamente, ya cuando me siento a escribir, sé qué es lo que quiero decir y sale. Y cuando antes, más de chico, no sabía qué era lo que iba a escribir. O sea, era el momento. Hoy ya vengo ya con una idea, entonces ya cuando me siento directamente ya sé lo que es, cómo lo quiero decir y ta, y sale ahí. Eh, pero bueno, se nota ese cambio, también la idea es que sea como un viaje también dentro del medio temporal, digamos, o sea, que arranque con esos primeros poemas y que vaya evolucionando la cosa, eh, y que bueno, al ser poema se puede abrir espacio y leer al azar, ¿no? No hay una trama, digamos. Eh, Así que esa sería la idea. Pobre del que arranque del principio. Se va a asustar un poco, sí, sí, pero bueno, hay que entender. Y bueno, pero ahí ya, cuando el lector se encuentra con eso, va a tomarlo, depende también, viste, qué pasa, el momento en el que estás, cómo lo recibís, qué estás leyendo, de dónde venís, el contexto en el que te encontrés, ¿no? Todo eso también va variando en cómo uno lee y en cómo toma una las palabras. Creo que también esto retoma un poco lo que hablábamos de la importancia de las palabras y pensarlas y repensarlas y resignificarlas, ¿no? Porque a veces pasa eso también. Las palabras van mutando en su uso y uno las resignifica no sé, las palabras no significan siempre lo mismo para el otro, Sí, no, pero el sentir siempre se... es que eso también está bueno, o sea, dejar siempre una parte abierta a la persona que lee, porque si le decís todo lo que tiene que pensar, también, eh, bueno, en ese sentido hay escritores como Cortázar, por ejemplo, que siempre o sea, juegan con vos, digamos. Eh, el lector tiene un papel muy activo, digamos, no está todo dicho, siempre hay que darle un cierre propio, ¿viste? Entonces, bueno, eso también está bueno y vamos a ver qué sale, porque son muchas cosas, son no solamente la selección, que es la parte más tediosa, sino todo lo que viene después, ¿viste? Cómo se imprime, dónde, ¿viste? Y cosas, el precio, ¿viste? Esas cosas que no me gustan. Pero bueno, Bueno, pero eso también se va dando nuevas herramientas, porque es como esto, ¿no? Bueno, estamos en pandemia, no vamos a dejar de crear por estar en pandemia. Y bueno, las redes
la vamos a conquistar y la vamos a adaptar al fin que uno quiera y para donde uno busque. Pero bueno, ¿no? El que haya un límite o que haya algún impedimento no sea motivo de dejar de crear, ¿no? O No, dejar de hacer. ni hablar, lo que pasa es que sucede algo cuando, o sea, de lo que hablábamos hoy, vos venís creando y eso va quedando guardado, ¿viste? Entonces uno sigue creando y cada vez hay más guardado. Entonces también llega un momento que ya ponele, eso ya lo quiero sacar, ¿viste? Ya me está rompiendo las bolas. Eh, ya no lo quiero más ahí, ¿viste? Quiero que salga y bueno, que la gente lo tome o lo deje, pero bueno, que salga. Para poder encarar otro proyecto también, ¿viste? Eh, también tengo algunos relatos escritos, entonces bueno, por ahí el otro, quizás el siguiente, sea algo más tirando a relato. Eh, pero bueno, hay que empezar por lo primero, no quiero dejar eso colgado, ¿viste? Eh, y bueno, después de herramientas, por suerte hoy hay un montón. Eh, Quizás 15 años no las había, poder ponerte en contacto con una editorial de otro lado, con otros escritores, Sí, bien. que te orientan, que te van diciendo cómo fue su experiencia y eso, que quizás antes no estaba. Pero bueno, como te digo, no deja de ser algo súper tedioso, pero bueno, es necesario porque el libro le da sentido a todo eso, digamos, porque yo en realidad publico en las redes eh, muy poco de lo que escribo, porque no me parece tampoco el lugar donde se pueda aprovechar al máximo. Eh, Sí, o donde vos realmente sientas que para ahí va, digamos, estás escribiendo para otro claro, lado y no para las redes o por otro claro, lado. No. además el lapso de atención de las redes es muy corto. La gente Sí, no lee más de 2 minutos, algo. Entonces, sí, pasa. también eso, Sí. ser consciente de eso es decir, bueno, que el que quiera obtener el libro realmente le va a dar eh, una intención y no va a ser simplemente cruzarse con algo que no, en el inicio o donde sea, que no lo estaba buscando, sino que bueno, el libro por ahí ya es más consciente, decir, bueno, quiero leer esto, eh, entonces eso también está bueno, es un poco más elegido. Si querés le damos un cierre a este tiempo compartido. Nuevamente te agradezco y agradecemos a todos los que se fueron sumando. ¿Estás ahí? Bueno, no escuché mucho, pero también agradezco a todos los que se sumaron a compartir y agradezco también el espacio y síganle metiendo para adelante, ojalá que crezca este segmento de literatura y el espacio en general, que está buenísimo, y estas herramientas que hay que usarlas, que creo que bueno, una de las pocas cosas buenas que se pueden rescatar de esta pandemia es que le empezamos a dar uso a un montón de cosas que estaban ahí que no se usaban. Y nada, bueno, le agradezco a toda la gente. eh, Pueden chusmearme ahí el perfil, cada tanto voy subiendo algún que otro texto ahí en mi perfil, así que nada, los invito a seguir compartiendo. Y bueno, ojalá que para el año que viene pueda estar el libro para los que, para los que les haya interesado y bueno, podamos compartir también por ese medio. Así que nada, gracias a vos, Alu, Siempre. y a todos los pibes que están ahí bancando. Y nada, un abrazo grande para todos. Vamos arriba. Y vamos Bueno, arriba. a ver cuando te venís con la poesía acá a hacer un ciclo a Montevideo, cuando esté todo Uh, abierto, más que invitado. Me encantaría, Y bueno, me encantaría. Ojalá que haya carnaval. sí, seguro, seguro va a haber. Así que más que invitado acá a la tierra hermana de Uruguay. Y bueno, un abrazo grande, gracias por compartir. Le recordamos a la gente que te pueden encontrar en Viajero Naciendo. En La Gata Flora, ¿tiene alguna red, algo donde suban el Sí, laburo?
Sí, tiene Instagram, La Grata Flora, y tiene Facebook también, y tenemos una página web también. Así que pueden ir chusmeando por ahí lo que comparten los compañeros. Este, y nada, ojalá que nos veamos en algún carnaval, ahí, escuchando murga. Sí, y compartiendo un vino, como se debe en las calles, Sí, que siempre nos encontraron y nos seguirán encontrando. Así claramente. que un abrazo grande desde acá y bueno, más que invitado siempre que quieras y a toda la gente que conozcas que se quiera sumar y quiera compartir con nosotros, pasarle la data que estamos abiertos a eso. Un abrazo Dale, bueno, grande. un abrazo grande para todos. Adiós.